Nos acompaña acá en el estudio don Víctor Hugo Aravena, él es periodista también, y que vamos a estar conversando hoy día acerca de la actualidad, de lo que vienen las elecciones. ¿Cómo está don Víctor Hugo? Gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto poder estar aquí en tu programa y saludar a tus auditores. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, exactamente. Lo invitamos hoy día porque les vamos a contar que don Víctor Hugo también maneja bastante bien, podríamos decir, lo que es el tema político, y en cuanto a lo que va a ser el próximo domingo, 23 de octubre, elecciones municipales. A mi juicio, no hay ambiente de elecciones, ¿eh? Muy poco comparado con años anteriores, y yo creo que esto obedece básicamente a la nueva ley de propaganda electoral, ¿no es cierto?, que ha restringido mucho, y felizmente lo ha restringido mucho, el carácter visual que tenían elecciones anteriores, donde teníamos las ciudades llenas de palomas y de otros objetos que en realidad yo creo que más contaminaban que lo que informaban. Claro. ¿Ah? Así que a mí me parece bien este nuevo sistema. Lo que pasa es que Chile en este minuto no es un país que esté politizado, o sea, politizado en el sentido de que no hay una conciencia cívica real, ¿no es cierto? Entonces eso hace que la gente se interese menos, busque menos información, porque la información está. Ya hoy día los candidatos han cambiado la calle por las redes sociales. Entonces es cuestión de meterse en las redes sociales y encontrar bastante información acerca de quiénes son o van a ser los que van a estar en competencia el próximo domingo. Víctor Hugo, y bueno, los nuevos candidatos, ellos decían que con esto, claro, ellos se veían los más desfavorecidos, eran ellos, porque los candidatos ya conocidos no era tanto problema. ¿Tú crees que va a pasar eso? Que los candidatos nuevos finalmente... Es que yo creo que eso pasaba antes también. Si antes también para el candidato nuevo era difícil, ¿no es cierto?, enfrentarse a un candidato que ya tenía un posicionamiento de elecciones anteriores, que tenía como posicionamiento un cargo, ¿no es cierto? Entonces, aunque haya habido más posibilidades de colocar publicidad o propaganda de tipo visual, la relación exactamente es la misma. Yo creo que es la misma. No siento que los candidatos nuevos estén en inferiores condiciones que como lo estaban en las elecciones anteriores. Yo creo que exactamente la proporción, digamos, es similar. Claro, la proporción es similar. Exactamente. ¿Qué va a pasar con el contexto de las votaciones? ¿Tú crees que va a ir a votar menos gente? Estaba leyendo yo el sábado, creo que había un experto de la Universidad de Santiago que decía que se preveía que iba a llegar solamente un 30% de la población a votar. ¿Tú crees que puede pasar eso? Mira, yo creo que lamentablemente esa predicción puede ser cierta. Eso sería un fracaso. La verdad es que ya en las elecciones del 2012 y 2013, ¿no es cierto?, la cantidad de votantes que hubo fue bastante escasa. La municipal anterior levemente sobrepasó, yo diría que promedió el 40%, 45% en los casos en que más expectación y entusiasmo hubo. En las elecciones presidenciales también ocurrió algo bastante similar. Y lamentablemente los políticos han hecho poco y nada, ¿no es cierto?, por generar entusiasmo en la comunidad, por generar conciencia cívica en la comunidad, de manera de motivarlos a votar este fin de semana. O sea, yo creo que hay que votar. Ya es hoy día que todos reclamamos, ¿no es cierto?, por nuestros derechos. Ya también tenemos que de pronto hacernos cargo de nuestros deberes. Y uno de nuestros deberes ciudadanos, yo diría que el más importante, es ir a las urnas y votar, tener la posibilidad de elegir. Además que hay otro elemento. Siempre reclamamos que Chile es un país poco equitativo. ¿Ya? No existe equidad en nuestro país. El día de las elecciones es el único día en que todos tenemos exactamente el mismo valor, en que mi voto va a valer exactamente lo mismo que el de un senador, que el de un millonario, ¿no es cierto?, que el de un famoso. Somos todos exactamente iguales, y esa oportunidad indudablemente que hay que aprovecharla. Víctor Hugo, y por ejemplo, en cuanto a candidatos, en cuanto a quienes se podrían mantener, ¿qué va a pasar, tú crees, en Puerto Montt, en Puerto Varas? Puerto Varas yo creo que está más complicado, ¿no? Sí, yo creo que la elección en Puerto Varas está bastante compleja. Una, por la realidad que está viviendo la municipalidad, por la realidad que está viviendo el actual alcalde. Y yo creo que la competencia está bastante dura, porque los nombres que hay en Puerto Varas son nombres bastante potentes. Sí. O sea, Carlos Recondo, ¿no es cierto?, exdiputado, exconsejero regional. Ramón Bamonde fue alcalde por muchos años en Puerto Varas. Iván Leonard es un no digamos político profesional, pero es un técnico muy capacitado, un profesional muy capacitado, ¿no es cierto?, que tiene un respaldo, una gran trayectoria detrás.
y los demás son exconcejales, ¿no es cierto?, gente conocida en Puerto Vara. Entonces yo creo que allá la elección va a estar bastante disputada, y ojalá que esta gran disputa que existe allá entusiasme a los puertovarinos, ¿no es cierto?, y los haga ir a votar el próximo domingo. Yo creo que va a ser una pelea bastante difícil. No me atrevo a vaticinar un ganador, porque en realidad la cantidad de gente que llegue a votar yo creo que va a ser determinante también, sí, sobre todo en ese caso. Sí, ahí sí que va a ser determinante. Va a ser muy determinante porque hay resta de votos entre candidatos de un mismo sector, ¿no es cierto? Pero, como te digo, o sea, si en la medida que vote más gente, va a ser más fácil la resolución de la elección en Puerto Vara. Acá en Puerto Montt yo creo que el atractivo no es el mismo en cuanto a la cantidad, digamos, de los candidatos. Yo creo que se va a mantener y quizá podría bajar un poco el número de votantes, ¿no es cierto? Hay un voto duro que tiene cada candidato que es el que se va a hacer presente, y dadas esas expectativas yo creo que en Puerto Montt la situación puede darse tal como se dio hace 4 años. ¿Sí? Sí. ¿Se podría mantener Gerboy? Yo creo que se podría mantener, sí, porque Gerboy tiene un voto duro en sectores como Alerce, sí, como Mirasol, ¿no es cierto?, que son decisivos en las elecciones acá en Puerto Montt. Y yo creo que ellos van a ir a votar y van a mantener su voto. Si el tema es que en la medida que vote más gente se podrían generar cambios, ¿ya? En la medida que vote el mismo porcentaje o inferior quizá a la elección pasada, debería mantenerse, sí. Claro. Y bueno, y sin duda también esta elección municipal, y lo han dicho también los expertos, es que esto va a ser un precedente de lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Se viene presidenciales. Y sin duda también aquí donde vemos ya que entran en carrera Piñera, Lagos, la Isabel Allende, incluso estaba viendo fin de semana que estaban ahí, que querían hacer primarias al parecer. ¿Va a marcar un precedente sin duda? Independiente de la gente que vaya a votar también. Yo creo que sí, o sea, yo creo que va a marcar un precedente en muchos ámbitos, tanto en los resultados como en el porcentaje de gente que vote. Ahora, de acuerdo a los nombres que hoy día ya se están empezando a mencionar para la próxima elección presidencial, yo creo que es también muy poco motivante, porque se ve ahí, ¿no es cierto?, que la renovación a nivel de políticos es prácticamente nula en nuestro país. O sea, en ambos casos estamos volviendo a años anteriores. Entonces eso indudablemente que a quienes quieren efectivamente un cambio no los va a motivar a votar, y yo creo que va a ser un muy mal precedente, ¿no es cierto?, si se sigue dando esta situación y se mantiene esta condición de esos dos candidatos de aquí al próximo año. Víctor Hugo, ¿y tú qué crees que va a pasar, por ejemplo, en cuanto a sectores políticos? Estamos viendo que sí, el discurso en este caso de los socialistas, dicen ellos, que de la nueva mayoría, que ellos quieren mantener, por supuesto, sus comunas emblemáticas, pero por otro lado vemos que tal vez las vayan a perder, que es también el grado de miedo que tienen de estar perdiendo comunas emblemáticas, no solo acá en la zona sur, sino que también en Santiago. Hay peleas bastante fuertes. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Crees que la nueva mayoría va a mantener, va a bajar, se va a imponer Chile Vamos? Yo creo que no se va a imponer el Chile Vamos. Yo creo que la nueva mayoría va a seguir manteniendo una ventaja en cuanto a la cantidad de alcaldes en las diversas comunas, pero sí creo que va a perder algunas. Ya, yo creo que va a perder algunas y el Chile Vamos va a obtener algunas otras donde, ¿no es cierto?, no tenía cargos anteriormente. Pero a lo mejor no va a ser con tanta supremacía, ¿no es cierto?, como ocurrió en la elección pasada, la mayoría que tenía el bloque de centro izquierda. Pero sí se va a mantener, ¿no es cierto?, yo creo en un porcentaje superior, perdiendo sí algunas comunas. Hay varias comunas que están en riesgo. El otro día analizábamos el caso de Santiago, por ejemplo. Santiago, yo creo que, si bien es cierto, la Carolina Toá podría mantenerse, ¿no es cierto?, hay un riesgo de perder la comuna producto de las situaciones... Providencia, ¿qué crees que va a pasar? Providencia, la candidata de derecha es tremendamente fuerte. Sí. Ya Evelyn Matei, si bien es una mujer que genera mucho anticuerpo, pero es una candidata muy potente. Pero la alcaldesa actual también tiene bastante respaldo, ha recibido respaldo de varios otros sectores políticos. Entonces yo creo que va a ser una elección, a pesar de que va una muy buena candidata del bloque de derecha, va a ser una elección que se va a definir por
por muy pocos votos. Y ahí es donde entra a tallar el otro problema que tenemos en estas elecciones, que son los cambios de direcciones que efectuó el CERVEL. Hay aproximadamente 500.000 chilenos que están inscritos, ¿no es cierto?, en otras comunas, ¿no es cierto?, en las que no les corresponde votar, y lo que puede generar una distorsión tremenda en los resultados. ¿Ya? Hay posibilidades, ¿no es cierto?, de que surja una ley express durante estos días, dentro de esta semana, de manera de que esas personas que están inscritas en otros lados puedan votar en la comuna original o en la comuna en la que pertenecen, pero si uno empieza a analizar la ley, ¿no es cierto?, va a ocurrir que estas personas incluso podrían votar 2 veces. O sea, claro, si están inscritas, ¿no es cierto?, no sé, pues si alguien apareció inscrito en Osorno, ¿no es cierto?, pero vota en Puerto Montt, y se arregla la ley para que pueda votar en Puerto Montt, también va a poder ir y votar en Osorno. ¿Ya? Entonces, el problema tiene solución, pero también complejiza aún más. Creo que va a tener que votarse en el Congreso. Hoy día estaban como una ley corta. Exactamente. Sí. Hoy día a la mañana, no leí muy bien. ¿Tú tienes antecedentes? Hoy día el gobierno envía esa ley. Yo no sé si el Congreso se reúne hoy día mismo o mañana. Es que más encima ellos estaban con semana distrital. Exactamente. Tienen que convocar de urgente al Congreso para que puedan ir a votar y despachar esta ley, que va a ser la única posibilidad de que quien está inscrito pueda votar en su comuna. Ahora, lo complejo de esto es que hay elecciones, y lo vimos en las elecciones pasadas, en que, no sé, el alcalde se define por 100 votos, por 150 votos. ¿Y qué pasa si en esa comuna hubo 2.000 personas, ¿no es cierto?, con su dirección cambiada? Indudablemente que se produce una distorsión, porque a lo mejor esas 2.000 personas podrían haber hecho ganar al candidato perdedor, o darle más votos al candidato ganador. En fin, entonces esa es la complejidad que estamos enfrentando. Entonces, al margen de todo lo que los políticos, ¿no es cierto?, no hacen para entusiasmar a la comunidad, aquí lamentablemente el Estado, a través de sus instituciones, tampoco está haciendo mucho como para entusiasmar a la comunidad y para que vaya a votar. Víctor Hugo, bueno, sin duda vamos a tener que conversar durante esta semana y te vamos a estar invitando también para durante los próximos días, ¿te parece? Para que conversemos ya qué va a pasar y qué va a pasar con esta ley. Estaba leyendo justamente, 24 horas tiene el Congreso para aprobarla, así que imagínate. Flash, más encima que todos estaban ya en proceso de quedarse en sus respectivos distritos, van a tener que volver a Valparaíso. Van a tener que trabajar. Un poquito más, claro. Que justifiquen, pues ya. Víctor Hugo, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias a ti, Carolina, por la invitación. Vamos a la música, regresamos y después nos vamos a pausa. ¿Pausa? Sí, pausa. No se separe de nuestra compañía.